El mundo de la arquitectura siempre ha buscado una manera de traducir la complejidad de la naturaleza en formas construibles, y dentro de esa búsqueda, los fractales se presentan como un lenguaje oculto que une el arte con la ciencia. Son patrones infinitos que se repiten en distintas escalas, y su descubrimiento abrió una nueva forma de entender la geometría del mundo natural y su potencial en el diseño. Durante siglos, los arquitectos observaron la proporción, la simetría y el orden clásico como los pilares de la belleza formal. Sin embargo, la aparición del pensamiento fractal rompió esa rigidez al demostrar que la irregularidad también puede contener una lógica profunda. En esa irregularidad, aparentemente caótica, reside un tipo distinto de armonía, una armonía natural. El artículo de Iturriaga y Jovanovic propone que los fractales no deben entenderse solo como una curiosidad matemática, sino como una herramienta conceptual que puede transformar la manera en que proyectamos el espacio. En lugar de imponer un orden rígido, los fractales permiten diseñar con la misma lógica con la que crecen los árboles, las montañas o los ríos. La idea central es simple pero poderosa. La naturaleza no construye con líneas rectas ni ángulos perfectos, sino con repeticiones, ramificaciones y proporciones que se mantienen coherentes a cualquier escala. Los fractales, entonces, son el puente entre el pensamiento humano y el orden natural. A medida que los arquitectos comenzaron a estudiar la geometría fractal, descubrieron que su aplicación iba más allá de lo estético. Los fractales podían explicar por qué ciertos espacios resultan más agradables o intuitivos para el ser humano. En otras palabras, detrás de la sensación de belleza natural puede haber una lógica fractal. Los autores señalan que el término fractal fue acuñado por Benoit Mandelbrot en la década de 1970, quien propuso que la naturaleza no podía describirse con la geometría euclidiana tradicional. Las montañas, las costas o las nubes no son líneas rectas ni círculos perfectos, sino formas de infinita complejidad. Esa geometría era, hasta entonces, invisible para la arquitectura. Desde este punto de vista, los fractales se convierten en una invitación a mirar de nuevo, a observar la forma en que una hoja se repite dentro de sí misma, cómo un río se ramifica como una arteria, o cómo una ciudad puede expandirse con la misma lógica que un coral. Esa repetición jerárquica, esa coherencia de escala, define lo fractal. En el ámbito arquitectónico, los fractales introducen una nueva forma de entender la composición. No se trata de copiar la naturaleza, sino de interpretar su lógica. Por ejemplo, un edificio fractal puede mostrar patrones de repetición, que se manifiestan desde el detalle de una ventana hasta la organización urbana completa. Los autores también señalan que las civilizaciones antiguas, sin conocer la matemática moderna, ya usaban principios fractales. En África Occidental, algunos pueblos construyen aldeas con estructuras que se repiten desde el conjunto hasta la casa individual. Cada parte refleja la totalidad. Esta autosemejanza cultural es un fractal vivo. Lo fascinante es que esos asentamientos no fueron diseñados con fórmulas, sino con intuición colectiva. Los habitantes replicaban un mismo patrón de organización en distintas escalas, desde el mobiliario hasta la distribución de las viviendas. La geometría fractal estaba presente, aunque no con ese nombre. La arquitectura moderna, en cambio, muchas veces se alejó de esa coherencia natural. El racionalismo y la funcionalidad llevaron a crear formas rígidas, repetitivas pero sin jerarquía. Los fractales ofrecen una vía para reconciliar el diseño contemporáneo con la complejidad orgánica de la naturaleza. En los años recientes, el estudio de los fractales ha influido en campos como el urbanismo, la sustentabilidad y la morfología arquitectónica. Comprender cómo la naturaleza distribuye energía o cómo organiza sus estructuras puede ayudarnos a construir de forma más eficiente y armónica. Los fractales no solo son visualmente atractivos, también son eficientes. La forma en que las ramas de un árbol se dividen para captar luz o distribuir savia es una lección sobre optimización. Aplicada a la arquitectura, esta lógica puede guiar la ventilación, la iluminación o la circulación. El artículo plantea que el diseño arquitectónico basado en fractales no busca imitar la naturaleza, sino inspirarse en su método. La naturaleza no diseña por capricho, sino por necesidad. Sus formas son resultado de un equilibrio entre estructura, energía y crecimiento. De ahí surge su belleza. Cuando se entiende esto, el papel del arquitecto se transforma. Ya no se trata solo de imponer formas, sino de descubrirlas. Dejar que las proporciones naturales guíen el proceso creativo. Un edificio fractal no se construye desde fuera, sino que crece desde dentro, como un organismo. Los fractales también tienen un valor emocional y psicológico. Varios estudios han demostrado que los entornos con patrones fractales reducen el estrés y generan bienestar.
Esto podría explicar por qué disfrutamos estar en la naturaleza, donde todo lo que vemos, desde hojas hasta montañas, es fractal. En arquitectura, esto sugiere que un espacio con jerarquía de formas, repetición coherente y escala orgánica puede ser más confortable. El ojo humano se siente en casa ante lo fractal porque está adaptado a reconocerlo en el mundo natural. No es solo estética, es biología. El artículo también reflexiona sobre la relación entre caos y orden. Los fractales surgen del caos, pero dentro de ese aparente desorden hay una estructura precisa. Lo mismo sucede en el diseño arquitectónico. El reto es equilibrar lo impredecible con lo controlado, lo espontáneo con lo planificado. Un ejemplo claro puede encontrarse en la arquitectura de Antoni Gaudí. Aunque no hablaba de fractales, sus obras muestran autosemejanza y crecimiento natural. Las formas de la Sagrada Familia o el Parque Güell tienen una lógica repetitiva y orgánica que se asemeja al comportamiento fractal. Otros arquitectos contemporáneos, como Zaha Hadid o Toyo Ito, también han explorado geometrías complejas y orgánicas que recuerdan a los fractales. En sus obras, la forma fluye, se transforma y se repite en distintas escalas, creando espacios dinámicos que evocan la vida misma. La presencia de fractales en la arquitectura contemporánea demuestra que la tecnología y la matemática pueden servir a la poesía del espacio. Los programas de modelado digital permiten crear formas iterativas, simulando los procesos de crecimiento natural. La computadora se convierte en una herramienta biológica. En las aulas de arquitectura, el pensamiento fractal se convierte en una herramienta educativa poderosa. Enseña a los estudiantes a observar, a entender la naturaleza como maestra y a encontrar inspiración en la lógica del crecimiento y la repetición. Los autores resaltan que la aplicación de los fractales no significa abandonar la racionalidad, sino ampliarla. La precisión matemática convive con la intuición estética. La ciencia y el arte se encuentran en un punto común, la forma natural. También advierten que los fractales no deben ser usados solo como ornamentación superficial. Su verdadero poder está en la estructura, en la organización espacial y en la coherencia del sistema. No se trata de decorar, sino de estructurar con lógica natural. El diseño fractal, bien entendido, tiene implicaciones ecológicas y sustentables. Al reproducir los principios de la naturaleza, puede reducir desperdicios, optimizar recursos y mejorar la eficiencia energética de los edificios. Por ejemplo, las fachadas que imitan patrones de hojas o las cubiertas inspiradas en fractales vegetales pueden mejorar la ventilación o la captación de luz. La forma se convierte en función y la función en belleza. El artículo sugiere que el futuro de la arquitectura podría dirigirse hacia una síntesis entre geometría, ecología y tecnología. Un mundo donde los edificios aprendan de la naturaleza en lugar de imponerse sobre ella. La comprensión de los fractales no solo amplía la creatividad, sino que cambia la manera de mirar. Lo que antes parecía caótico revela un orden oculto, y ese orden puede inspirar nuevas formas de habitar el planeta. Finalmente, los autores nos invitan a entender que el universo entero es fractal. Desde las galaxias hasta las células, la arquitectura, como acto humano dentro de ese universo, no debería ser la excepción. Su lenguaje puede ser el mismo que el de la vida. El estudio concluye con una reflexión poética. Si la naturaleza habla en fractales, la arquitectura debería aprender a escucharla, porque en la repetición de sus formas y en la infinita diversidad de sus escalas reside el verdadero equilibrio entre arte, ciencia y existencia.